Este instrumento legal que presenta el Partido Popular es facilitarle al Gobierno de Aragón la posibilidad de ser parte en los juicios penales o en un juicio penal, incluso de llegar a presentar el propio Gobierno de Aragón una querella, si fuera el caso, o de ya formar parte de algún procedimiento penal que ya estuviera en marcha. Para que un gobierno o una administración pública pueda formar parte de un procedimiento penal como acusación popular, tiene que haber una autorización de ley, es decir, tiene que ser una ley. Por eso no lo puede hacer el Gobierno de Aragón aún. Si lo deseara en casos que están hoy en la orden del día, como el de Idental, sino que necesita que haya una ley que lo autorizara expresamente. Por ello, el Partido Popular lo que propone es modificar la Ley de Consumidores y Usuarios y recoger expresamente la autorización al Gobierno de Aragón y a la Consejería responsable de la materia de consumidores y usuarios para que puedan ser parte de los procedimientos penales como acusación popular en caso antes de estafas masivas, no en todos los casos que afecten a consumidores y usuarios, sino que en aquellos casos, como digo, que son estafas masivas que afecten a una amplia pluralidad de personas. Novedoso el hecho que lo ampliemos a la consumidores y usuarios. No ha ocurrido en ningún sitio de España aún. Sí que ocurre en materia de violencia de género y queremos extenderla a los casos más importantes, más graves, con afecciones más graves, especialmente sobre todo en casos de la salud. El Gobierno de Aragón podría acusar formalmente y formar parte de un procedimiento penal contra los responsables de las estafas o de la estafa masiva que se presentara. Tiene que ser, en este caso ponemos unas condiciones para que no tenga que el Gobierno hacerlo en todos los casos en que existan estafas a consumidores, sino que tienen que ser estafas masivas, es decir, que afecten a una amplia pluralidad de personas. Por competencia territorial tiene que ser, lógicamente, personas consumidores y usuarios aragoneses y ponemos un requisito más, que sean consumidores y usuarios de especial protección por su vulnerabilidad.